¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que cada semana venimos a aprender a invertir, a hacerlo de la mano de los mejores, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y además a llevárselo a su casa, a su dispositivo móvil, a su portátil, a su televisor, allá donde usted nos escuche o nos vea, de cualquiera de las maneras. Para ponérselo, facilísimo. Yo se lo recuerdo, domingos de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de Es Radio, mientras ustedes preparan el aperitivo, la cena, la comida o lo que ustedes quieran. ¿Que no pueden escucharnos el domingo 2 a 3 de la tarde? Bueno, no se preocupen porque estamos en podcast y en todas las plataformas, así que ahí nos pueden escuchar a cualquier hora, cualquier día y cualquiera de los programas que hemos hecho durante estas 5 temporadas. ¿Que lo que quieren es vernos? Pues esta tarde, domingo de 7 a 8 de la tarde en la sintonía de Radio. Que no pueden hoy, mañana, en el dial de Libertad Digital Televisión, en la tele. Que hoy domingo no pueden y quieren hacerlo el lunes, pues igual, de 7 a 8 de la tarde. Que no pueden ni domingo ni lunes, a cualquier hora, a través de YouTube, en su dispositivo móvil, en el ordenador, en la televisión, donde ustedes quieran, pueden ver el programa y así nos ven aquí, como hablamos nosotros, como nos tomamos el agüita, como cuando terminemos nos tomamos un gran vino, del que les voy a hablar ahora. En definitiva, pueden vernos siempre que quieran. Así que ahí quedan nuestras señas. Y como cada semana, yo siempre presumo de que me rodeo de los mejores y hoy no es una excepción. Así que puedo saludar ya a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues bien, muy contento del programa que tenemos hoy por delante. Muy interesante y, contrario a lo que solemos hacer, un poco pegado a la actualidad. Así que yo creo que puede dar una conversación interesantísima con nuestro invitado de hoy, pero antes, desde Value School, saludo a Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fernando, ¿qué tal estáis? Bueno, contento, insisto, contento. Hoy tenemos un programa de esos que mezclamos también algo de política, con lo cual yo creo que va a estar muy curioso. Tengo que agradecer y mucho a Cobas Asset Management que me haya cedido a uno de sus más ilustres miembros del equipo de relación con inversores que tenemos hoy aquí, la suerte de contar con él. Le conocen todos ustedes, es José Velascoain. ¿Cómo estás, José? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí, digo yo a Cobas, porque yo sé que estás ahí siempre muy liado, estás con tus cosas y siempre, oye, ¿se puede venir, José? Bueno, espérate a ver si le buscamos el hueco y aquí te tenemos, así que gracias de verdad a los dos por tenerte aquí y bueno, pues si ya estamos todos, si os parece, comenzamos. El IBEX cae un leve 0,12% tras el anuncio del adelanto electoral. El IBEX cae por las dudas que genera el adelanto de las elecciones. La reacción del IBEX 35 a los resultados de las elecciones. Estos son solo algunos de los titulares que hemos podido leer hace unos días cuando se decretó el adelanto electoral, y es que, curiosamente, fundamentalmente los periodistas estamos también muy preocupados o muy atentos a los movimientos que pueda hacer el mercado de cara a las elecciones. Así que en el día de hoy vamos a tratar de conjeturar, por un lado, si de verdad tanto una convocatoria electoral como los resultados de la misma pueden afectar a los mercados, ya no solo en España, sino vamos a ver qué es lo que ha sucedido en otros momentos y en otros países distintos tan importantes como pueda ser Estados Unidos, o si por el contrario no sucede nada o lo que sucede ya pueda estar descontado. En 7 de las 9 últimas elecciones, desde 1992, el IBEX ha reaccionado negativamente tras conocerse el resultado electoral. Solo en 3 ocasiones la respuesta ha sido positiva y han sido tras las citas electorales de 2008 y junio de 2016. En ambos casos, después de que ganaran las elecciones los socialistas. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta nuestro invitado de hoy sobre esto, también cómo afrontan desde Cobas este tipo de situaciones y vamos a ver algunos números que yo creo que también son llamativos. Así que nos vamos ya directos a la entrevista. Estaba apuntando con mucha razón mi compañero Domingo Soriano que en el 16 no fue el Partido Socialista, efectivamente fue Mariano Rajoy, gobernó hasta la moción de censura, es decir, en unas ocasiones ha subido con el Partido Socialista y en otras ocasiones ha subido con el Partido Popular. Como me recordaba alguien, con quien podemos hablar ahora, como me recordaba nuestro invitado de hoy justo antes de arrancar el programa, lo que suele penalizar a los mercados por línea general, en líneas generales, es la incertidumbre. Pero donde no tenemos incertidumbre, y déjenme que les haga esta recomendación, es cuando tenemos que elegir un buen vino.
Entre otras cosas porque, aunque el mercado nos ofrece una gran gama de productos, tenemos algunos que son siempre garantía de éxito, garantía además de buen producto, garantía de buena elaboración y en este caso además garantía de una muy buena elaboración con un respeto extraordinariamente sensible al proceso y el respeto al medio ambiente y a todos los procesos que hacen de este vino que tengo aquí conmigo, Marqués de Riscal Sauvignon Blanc Organic, una auténtica joya, un vino blanco denominación de origen Rueda de 2022, 100% orgánico de la bodega de Marqués de Riscal, herederos de Marqués de Riscal. Los que puedan vernos por la televisión ven aquí la botella, no la voy a abrir ni la voy a repartir en copas todavía porque hasta que no terminemos el programa aquí no nos vamos a poder tomar el vino, yo lo siento, ahora lo voy a dejar aquí a lo fresquito para que podamos brindar después, pero sí que les quiero recomendar, insisto, este vino. En 1974... Marqués de Riscal, hoy estamos con José Velasco Ain, que es, como todos ustedes saben, miembro del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management, y en Cobas hay una cosa que les gusta mucho, que es buscar empresas, buenos negocios, sin deuda, ya nos lo han dicho en otras ocasiones, pero los inversores value tienen cierta fijación con las empresas que son familiares, con emporios familiares, como es el caso de Marqués de Riscal. Marqués de Riscal, insisto, en 1974 introdujo con éxito en Rueda la variedad francesa Sauvignon Blanc, procedente de la región del Loira. Hoy en día la bodega cuenta con 70 hectáreas de viñedo de esta uva en propiedad y es una de las variedades autorizadas por la denominación de origen Rueda. Gracias a esto tenemos este fantástico vino, este fantástico producto que nos va a amenizar y nos va a permitir quedar con nuestros invitados fantásticamente bien. Por ejemplo, un domingo a las 2 de la tarde, como es el caso, mientras preparamos la comida, nos podemos tomar el aperitivo con este fantástico vino blanco. Bueno, pues hecha esta recomendación, Luis Alberto Iglesias, Luigi, desde Value School. ¿Vas a quererte una copita ahora, cuando terminemos el programa? Claro, la primera pregunta iba a ser esa, ¿cuándo me tomo la copa? ¿No? Porque me has puesto los dientes largos. A ver, en televisión no podemos tomarnos la copa, y ahora como sabemos por la tele no podemos hacerlo directamente, pero aquí se queda el vino y ya les digo yo que cuando terminemos brindaremos todos con Marqués de Riscal. Muy bien, pues después entonces. Vamos al programa entonces con José. José, os llaman, es que yo tengo curiosidad, ¿no? Porque siendo una compañía, una gestora de inversión en valor, con un estilo a largo plazo, entiendo que todavía habrá partícipes que entre las consultas que os pongan os preguntarán precisamente por cómo veis los cambios a raíz de elecciones, como la que tuvimos en España municipal y autonómica y las próximas, ¿no?, que tendremos en pleno verano, en el mes de julio. Os llaman para consultaros sobre esto y se preocupan por el impacto que tengan las decisiones, los cambios de gobierno fundamentalmente en sus inversiones. Yo entiendo que, por ejemplo, si fuese otro tipo de negocio como una inmobiliaria, pues sí, ante la ley de mobiliario y tal, pues seguramente llamarían los propietarios o los arrendadores que tengan el piso en alquiler, pero no es vuestro caso. En vuestro caso serían partícipes que tienen acciones en empresas, en un fondo ibérico de España y Portugal, y luego en una cartera internacional, y luego en la selección, los muchos que tenéis. ¿Os llaman preguntándoos por la política? Pues la realidad es que no demasiado. Nos queda todavía, aunque estamos un poco más de un mes de las elecciones. Y la verdad es que no, y tiene toda la lógica del mundo, porque bueno, tiene mucha lógica porque en el fondo para nuestro trabajo no es algo demasiado decisivo, digamos. Al final en inversión, en bolsa, y más cuando la enfocas desde una perspectiva de capital paciente y de largo plazo, lo que importa principalmente es la capacidad de una empresa de generar beneficios. Si es una empresa bien dirigida y con un buen equipo gestor, la capacidad que tenga de generarlos en diferentes entornos macro o entornos políticos que pueda haber. Y luego, ya más centrándolo desde el aspecto de una empresa como inversión, el múltiplo que pagues por esos beneficios que genera la compañía. Luego, el gobierno que haya, a lo mejor hay algún sector que pueda estar, pues no sé, se me ocurre la banca, en construcción, vivienda, en sector salud, que normalmente suelen estar un poco más
bueno, no voy a decir intervenidos, pero bueno, un poco más, donde pesa un poquito más a lo mejor las decisiones políticas, podría, pero igualmente probablemente el efecto, una vez el mercado descuente su opinión al respecto, se diluya y lo único que importe es la capacidad de la empresa de generar beneficios y cuánto estés pagando por esos beneficios. Bueno, yo creo, voy a hacer de abogado del diablo en el programa de hoy, yo creo. A ver, yo creo que en un escenario en condiciones normales de un país desarrollado, con una alternancia en el poder relativamente sana, en la que pues hay ciertos aspectos que se respetan, hay un marco legal del que no se va a salir, pues yo puedo entender que ahí no haya grandes problemas a la hora de abordar desde el punto de vista de un partícipe, un fondo de inversión, un fondo ibérico en este caso, por ejemplo, que tiene compañías de España y Portugal, pues unas elecciones, ¿no? Porque las cosas irán un poquito mejor, un poquito peor, dependiendo pues del sesgo ideológico del equipo de gobierno que entre en ese momento, en el Ejecutivo. De acuerdo, en condiciones normales no habría demasiado problema, pero cuando las opciones que se barajan a la hora de ingresar dentro del gobierno entrañan opciones donde se multiplica el riesgo político, me refiero hemos visto recientemente cómo se ha aprobado una ley de vivienda que afecta directamente a los derechos de propiedad en España. Con lo cual, y aquí somos conscientes, porque así nos lo han transmitido fuentes del sector. A vosotros no os han llamado, pero sí a fuentes del sector, a empresas del sector inmobiliario que tienen que ver con el negocio del alquiler o que tienen que ver con el negocio inmobiliario propiamente dicho, pues sí es verdad que se han generado muchas dudas, muchas consultas. Ha habido compañías aseguradoras, no voy a dar el nombre, que ya directamente han sacado productos nuevos por la indefensión en la que van a quedar los propietarios después de la ley que se ha aprobado. Esto no es más que un ejemplo de cómo esa acción política que puede venir después de unas elecciones puede cambiar las posibilidades de que un buen negocio pueda seguir siéndolo o no pueda seguir siéndolo. ¿Esto lo medís de alguna manera? Es decir, a la hora de seleccionar vuestro equipo de análisis las compañías, ¿tratáis de buscar compañías en la que se añade un punto más de dificultad? Es decir, ya no buscar compañías solo que sean un buen negocio, que generen beneficios todos los años, que sean líderes del sector, que tengan ventajas competitivas, que tengan poca deuda o no tengan deuda o directamente tengan caja neta, sino que además puedan sobrevivir en cualquier escenario, sea cual sea el escenario político de un país o no. Lo ideal es invertir en una compañía cuyo futuro, digamos, el devenir de su negocio, no dependa en demasía del signo político o de quien gobierne, porque eso es imposible. Tú no puedes modelizarlo a la hora de analizar la compañía porque es imposible de prever. Tú no puedes saber quién va a gobernar. Piensa que nosotros, cuando entramos en una compañía, con ese sentido de capital paciente que tenemos, pues a lo mejor vamos a estar invertidos en una empresa, no lo sé, 7, 10 años. Entonces puede haber varios cambios durante el camino. Lo idóneo es tratar de evitar compañías en las que su negocio, como has dicho, por ejemplo, el tema de la vivienda y demás, pueda verse afectado en gran medida por un cambio político, porque precisamente es algo que es que nadie sabemos hasta que sale el resultado de las votaciones. Fíjate las encuestas que hay previas normalmente en este país a las elecciones, que en muchos casos no sobre todo las del CIS. No aciertan. Entonces, no están acertando mucho. Los propios encargados de realizar encuestas se equivocan, pues imagínate nosotros. Entonces es algo que no le damos demasiada importancia, pero bueno, sí a lo mejor puede darse el caso de que te parezca atractiva una inversión y pueda ser una compañía que a lo mejor por el tipo de negocio que tiene o el país en el que se encuentra, si hay más peso del gobierno o menos, puede haber cierto riesgo para el negocio en función del gobierno en cuestión, pues probablemente lo que haces es que a tu valoración ese riesgo lo ponderas y entonces a lo mejor le aplicas un cierto descuento a tu precio objetivo porque bueno, pues hay una parte que no vas a poder controlar. ¿Y los partícipes le dan importancia? Quiero decir, una pregunta de los últimos años, que ahora parece que es una pregunta menos relevante, pero a mí a lo largo de los años entre 2016 y 2020 me la hicieron bastante.
si Podemos llega al gobierno, me llevo el dinero, me cambio un fondo de inversión con sede en Luxemburgo. No sé si os llamaron mucho, si lo preguntaron, si alguno pidió, tanto cuando llegó al gobierno como en los meses. Sobre todo yo creo que el miedo fue más en 2016, cuando parecía que podían llegar al gobierno además como primera fuerza. Ahí yo creo que sí que hubo muchos partícipes en general, inversores y gente con un patrimonio pues más o menos razonable, no multimillonario, sino gente con un buen patrimonio que les dio miedo. Luego ya cayó menos, pero no sé si también en esas, digamos, semanas previas a las elecciones de 2016, luego de 2019-2020 y tras la formación del gobierno hubo gente que llamó y dijo, oye, si me llevo el dinero al Fondo de Luxemburgo, ¿qué pasa? Sí, claro, nos preguntaron. Sí nos preguntaron y a ver, tampoco es que nos preguntase un porcentaje muy alto de nuestros clientes. Al final, pensar de los 30.000 clientes que tenemos, no sabría decirte exactamente, pero no sé, 50 llamadas, me lo estoy inventando, pero vamos, que el porcentaje realmente es ínfimo. Y sí nos preguntaban, sobre todo, yo recuerdo, la gente tenía un poco de miedo a la posibilidad de que hubiera un corralito. Sí. Y entonces te decían, claro, y aquí hay que matizar, porque realmente suponte que se da el caso y pasa como sucedió en Argentina, por ejemplo, y de repente hay un corralito y nos congelan el dinero de nuestras cuentas bancarias. Entonces tú dices, oye, pues los fondos que tengo me los llevo a la réplica que Cobas tiene en fondos luxemburgueses, en cualquier entidad extranjera. Claro, ahí lo que tienes que pensar es que, aunque tú tengas la inversión en un fondo luxemburgués, me lo invento, en un banco en Suiza, si en un momento dado necesitas el dinero y lo reembolsas, ese dinero para usarlo probablemente lo vas a tener que traer a tu cuenta bancaria en tu banco en España, con lo cual ya cae dentro del Si lo metes en el corral. Claro, ya lo vuelves a meter dentro. Entonces, yo creo que es de más... hecho, ahí donde está más seguro es en el fondo, quiero decir, porque el fondo sí que está fuera, mientras esté en el fondo... Claro, el fondo está fuera de balance. Te puedes esperar a que el corralito desaparezca o se levanten esas restricciones y entonces vender. Claro, luego ante eso pues nos decían, oye, pero ¿y si de repente nos expropian los fondos de inversión? Hombre, yo no sé qué pasa, o sea, me parece una situación de tal extremo y tal gravedad que no me la planteo. Estamos en Europa, al final aquí hay yo creo que eso es muy complicado de pensar que pueda suceder, pero es verdad, yo planteaba la semana pasada en algún programa... Es prácticamente imposible, solo por reforzar, yo eso no lo veo, no por nada, sino porque... supongamos, es que a mí también me han hecho esa pregunta, y si te expropian el fondo dices, a ver, si un Estado expropia los fondos de inversión de sus ciudadanos, lo que le pasaría es que ese Estado sería accionista al día siguiente de todas las empresas de las que es propietario Cobas y todos los demás fondos de inversión de España. Entonces el Estado español pasaría a ser, después de la expropiación, el primer accionista, claro, porque serían muchos fondos de inversión, pasaría a ser el primer accionista de muchas empresas. No veo yo a los gobiernos alemanes, holandés, francés o italiano, y digo solo por citar a los socios de la eurozona, permitiendo al gobierno español, por muy enloquecido que estuviera ese gobierno, nacionalice vía propiedad. O sea, no lo veo. No, eso está claro. Yo estoy contigo y no lo veo. También, Luigi, ahora te dejo que me te escuchara, pero a ver, estoy contigo, ¿vale? Creo que es complicadísimo, por no decir imposible, pero también veía imposible que nos hurtaran los derechos de propiedad. O sea, que el gobierno decidiera por ti si puedes utilizar o no una propiedad que es tuya, que es tu casa, nada más y nada menos, con la inversión que supone una casa para una familia española, y que de repente sea el Estado el que decida el uso que le tienes que dar, y más cuando eres víctima de un delito, pues ya me parece... O sea, quiero decir que yo eso pensé, que en Europa alguien alzaría la voz y dijera, eso en España no se puede permitir. Entre otras cosas porque hay propietarios extranjeros con propiedades en nuestro país. Pero bueno, la ley allí ha pasado y aquí paz y después gloria. Aquí yo no he oído a ningún alemán quejándose por sus propiedades en el Levante español o en Baleares. Que eso es verdad, ha sido así. Bueno, sí, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. De hecho, el equivalente sería que se hubiesen quedado las casas de los alemanes y ni se lo han planteado. Es verdad, cuidado. Tanto en Reino Unido, que es verdad que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, como en Alemania,
en la prensa y en algunos círculos políticos, en la prensa inglesa están en la prensa inglesa están tirando a muy preocupados. De hecho, te encuentras con relativa frecuencia comentarios, artículos, algunos son artículos de opinión un poco costumbristas sobre tengo un amigo que tenía una casa en Málaga y cuando he ido a pasar, pues la semana pasada leía uno. Y no era un artículo que yo pensara que iba a hablar de eso porque no estaba en la sección de economía, pues lo hablaba. Digo que tanto en Inglaterra, en Reino Unido como en Alemania sí que se habla de esto, pero bueno, se plantea en términos de, oye, qué tipo de legislación tiene en España, pero no se está planteando pues el paso siguiente, que sería eso, de propio las segundas residencias, por ejemplo, ni se lo ha planteado. Pues eso, en la cuestión de los fondos, yo lo veo como el último paso que daría un gobierno español en un proceso de descomposición del país. O sea, sería algo parecido a lo que dices, en Venezuela hace 20 años empezó la descomposición y han ido 20 años dando pasos en el camino hacia la perdición, pero no al día siguiente de ganar el chavismo en Venezuela decretó, no sé, tenían una inflación del 1.000.000%, no, fueron paso a paso. Pues digamos que esto sería el último paso. Yo ni me lo planteo, creo que mucho antes de eso les pararían los pies en la Unión Europea, habría unas elecciones previas antes. Locuras tienen para hacer muchas, pero yo creo que justo aquí lo veo muy complicado. José. Y sobre todo, o sea, mientras lo estabas comentando, Domingo, claro, yo estaba pensando, o sea, fíjate, aquí podríamos estar toda la tarde argumentando sobre el tema, discutiendo si ganan estos o si ganan aquellos, qué van a hacer o qué van a dejar de hacer. Pero claro, vosotros poneros desde la perspectiva de un analista que se sienta a estudiar las cuentas de una compañía y la directiva de una compañía y el sector y demás, que tuviera que además dedicarle tiempo a reflexionar y pensar qué pasaría si. Claro. Entonces es algo que bueno, pues oye, si pasa y en el momento en el que sucede, pues pasan cosas graves que te cambian una tesis, pues rehaces tus números y tendrás que valorar si con las nuevas circunstancias y el nuevo entorno sigues viendo potencial, te sigue pareciendo una inversión segura, pero al final es algo que yo creo que no merece la pena. El impacto en los mercados históricamente es prácticamente nulo. O sea, unas elecciones no mueven fuertemente los mercados. Es verdad que durante los días que rodean a las elecciones suele haber el mercado es algo más volátil y en muchos casos lo que sí sucede es que esa volatilidad lo que te brinda son oportunidades de inversión, porque oye, a lo mejor yo recuerdo cuando el Brexit, cuando se llegó al acuerdo del Brexit, es que el mercado había descontado que iba a ser que no, y al final fue que sí. Claro, fue que sí. ¿Y qué pasó? Cayó todo. En Inglaterra, todo. Y yo recuerdo el caso de una compañía, un fabricante de sofás en Reino Unido, que no me acuerdo exactamente, pero 80-90% de su cuenta de resultados venía de vender sofás en el Reino Unido. Bueno, pues cayó con fuerza la acción. Y claro, te planteas, si te paras a pensar y dices, oye, pues haya Brexit o no haya Brexit, en Inglaterra los ciudadanos cuando lleguen a su casa de trabajar, sean parte de la Unión Europea o no, se sentarán en un sofá, o sea, tendrán que seguir comprando sofás. Entonces al final... Su sofá seguirá siendo un sofá, sea europeo o británico, claro, ¿no? Lo que sí puedes, oye, pues es a lo mejor tratar de aprovechar esa volatilidad que puede generar en ese periodo de elecciones, pero tampoco darle mucha más importancia. Al final, como decía al principio, lo que cuenta es capacidad de generar beneficios y el múltiplo que estás pagando por ellos. Por curiosidad, José, ¿cuáles son estos trámites para contratar estas réplicas de los fondos de Cobas en Luxemburgo? ¿Algún oyente que tenga inquietud porque, bueno, el gobierno que va a revalidar y que yo no quiero estar aquí más? ¿Eso comporta, es caro de hacer, mucho papeleo o es sencillo? No, al final eso es ponerte en contacto con si tienes una entidad bancaria en la que tú tengas cuenta, una cuenta lo puedes contratar a través del banco, directamente lo contratas. Los fondos españoles los contratas directamente con nosotros, en Cobas. La réplica de selección con ISIN luxemburgués te la comercializan una serie de bancos con los que tú puedes contactar y si te dan acceso la puedes comprar directamente. O sea, que sería, por ejemplo, llamarnos a vosotros. ¿Qué banco comercializa? Claro, te podríamos dar un listado de bancos que comercialicen y ya cada uno se pone en contacto. Se llama ese banco, se abre una cuenta corriente donde pueda después derivarse un fondo de inversión traído de España y ya se pide la orden y os lo trasladan. Claro. Vale. Porque luego también está el caso de bancos extranjeros que tienen sucursal en España. Pero claro, si volviendo al tema del corralito,
probablemente, vamos, no tengo ni idea de cómo sería, pero me imagino que si hubiera un corralito, congelarían los activos de los bancos españoles y de las sucursales de bancos extranjeros dentro de España. O sea, al final el corral abarcaría todo lo que hay dentro del país. Entonces eso, bueno, al que le preocupe, que yo sí recuerdo alguna conversación de algún cliente a lo mejor preocupado por eso, pero bueno, nuestra respuesta siempre es que nosotros personalmente no le damos demasiada importancia. Al final es bastante extraño tener un gobierno que haga cosas radicalmente diferentes a los demás. O sea, todos van, si te fijas, y pasa con los bancos centrales. Al final, Estados Unidos comienza a subir tipos de interés y detrás los empieza a subir el Banco Central Europeo y detrás el Banco de Inglaterra. Y cuando los bajan, los van bajando todos a la vez. O sea, más o menos casi que se copian unos a otros en las cuestiones importantes de verdad que nos puedan afectar como inversores. No, eso desde luego que está claro. Yo de todas maneras, por salir un poco de los extremos en los que nos habíamos puesto, ¿no? En la peor de las opciones. Yo al corralito sí le tengo más miedo, ¿eh? O sea, yo ahí sí. A la expropiación de fondos no. Pero... Y le tengo un miedo relativo. Lo que pasa es que es un miedo relativo porque aunque creo que hay pocas ojo que están sonando los teléfonos en Cobas. A ver, ¿dónde está el leasing luxemburgués? ¿Qué bancos hay que comprar? No, precisamente al revés. Es decir, al corralito yo le tengo miedo, pero yo no le tendría miedo si hubiera un corralito a mis fondos que tengo en fondos españoles con su leasing español tranquilamente. Pero que pueda haber un proceso de ruptura de la zona euro en los próximos 10 años y que en ese proceso, evidentemente, la moneda que más sufriría, en general el país, la situación financiera de los países del sur, o sea, iba a decir, la moneda que más sufriría sería la española. Y digo, a lo mejor no la que más, pero estaríamos ahí con los griegos, los italianos, a saber si fuera una ruptura absoluta de la eurozona, si se dividen dos monedas, un euro del norte y un euro del sur, como se planteó. Esto no está tan lejos, ¿eh? Entre 2010 y 2015 se planteó mucho. Entonces, yo a esa posibilidad, ruptura de la eurozona en la próxima década, yo no le doy un porcentaje residual. Yo creo que eso sí que está, yo diría 20-25% de posibilidades. Yo lo digo así, no me extrañaría. Está ahí, no sé si el 20, el 25 o el 10 o el 15, pero que sería un escenario que no me extrañaría que ocurriera, sinceramente no. Porque hay muchísimas desequilibrios en la eurozona y hay muchas tensiones políticas que el día que hay otra crisis como la de 2010-2012 pues pueden terminar en ruptura de la eurozona, como estuvo a punto de ocurrir aquel entonces. ¿Qué ocurre? Que para mí, esta es mi opinión, al pequeño inversor yo lo que le diría es, si eso ocurriera, y sería un desastre para la economía española, tu dinero iba a estar en pocos sitios más seguro que en un buen fondo de inversión en bolsa, que probablemente si está invertido en buenas compañías no le va a afectar, sobre todo en el medio plazo, demasiado lo que pase en cuanto a esa ruptura, y ese corralito en algún momento los corralitos son algo temporal. Pues si puedes aguantar durante ese periodo de tiempo, que digamos, si tienes bien estructuradas tu finanzas, por lo más que puedas, pues bueno, cuando acabe el corralito tú seguirás teniendo ahí tu patrimonio, ese patrimonio habrá ido revalorizándose y bueno, pues ya está, vivirás en un país pues un poco como Argentina, como Grecia, pues sí, con unas dificultades financieras muy grandes, pero tú seguirás teniendo un patrimonio que no está invertido en el país y en esos políticos, está invertido en empresas de calidad que muchas de ellas tienen negocios en todo el mundo. Correctísimo. Pero yendo a donde yo quería llegar, ¿cuáles serían, y aquí te pregunto a ti, José, pero amplío la pregunta, ¿cuáles serían esos sectores que sí sufren algo más el riesgo político? Hemos hablado del inmobiliario, evidentemente, ¿no? Después de las leyes aprobadas en España, pero, por ejemplo, el sector bancario es otro sector que puede tener más exposición a normativa, a cambios de regulación que les afecte a su propio modelo de negocio. Pues probablemente el sector de la construcción, antes, ¿no? Algún sector donde pese más o meta más la mano, por decirlo de alguna manera, el Estado. De todas maneras, pensar, nosotros, por ejemplo, claro, esto la gente pensará en nuestro fondo ibérico, porque tenemos las elecciones el mes que viene en España. Yo lo tenía aquí abierto, la cartera del Fondo Ibérico, que iba a la pregunta, un porcentaje altísimo, o sea, la mayoría de los beneficios que el conjunto de compañías que componen la cartera se generan fuera de España. Son compañías globales, son españolas, pero oye, técnicas reunidas, los contratos que obtienen generalmente no son aquí. Entonces, ¿que pueda tener impacto sobre la economía del país? Pues oye, a lo mejor
Sobre los beneficios que generan empresas que vienen de fuera, pues probablemente menos. Y luego otro factor que yo creo que muestra bien que no es algo a lo que haya que darle más importancia. Nosotros tenemos muchas compañías en cartera con más de 50, 60, 70, 80 años de historia. O sea, compañías, algunas con más de 100 años de historia. Se me viene a la cabeza Danieli, una compañía italiana que fabrican acero y plantas de acero. Entonces, al final, imagínate a todos los cambios políticos, macroeconómicos y de toda índole que se han enfrentado estas empresas en los últimos 80, 100 años de existencia, y siguen existiendo y siguen vendiendo, produciendo su producto o servicio, lo siguen vendiendo. O sea, al final te adaptas al entorno y luego en España, pues oye, tenemos tenemos a Europa, estamos dentro de Europa, tenemos una divisa comunitaria, no es nuestra divisa sola, que a lo mejor ahí puedes decir que puede haber más impacto, ¿no? Si estuviéramos con la peseta y es nuestra sola, la divisa solo nuestra, pues a lo mejor puede haber un impacto en el valor de esa divisa, cosa que ni eso a día de hoy. Entonces... O sea que, para recapitular, en un primer momento, la afectación volátil en los mercados que suele traer unas elecciones, que haya más movimientos en los días previos y en los días posteriores, a una compañía como Cobas, pues ni fu ni fa, porque vuestra mirada es a medio y largo plazo. No le prestamos atención. Lo único que puede traer, en cualquiera de los casos, sería igual alguna oportunidad de alguna posición que esos días estuviera especialmente barata y que fuera alguna compañía que tuvierais en el radar y que dijerais, a este precio sí que puedo llegar a entrar. Con lo cual, ese efecto descartado. Segundo de los efectos, posibilidad de la gran hecatombe, ¿no? De la gran problema político que llegue, pues un corralito o una expropiación de activos. La expropiación de activos está descartada, el corralito, en el mejor sitio en el que tendríamos el dinero, Domingo Dixit, sería en un buen fondo de inversión, porque no tendríamos dinero acumulado en un banco al que le pueda meter la zarpa al gobierno, sino que seríamos propietarios, tendríamos una participación que nos haría propietarios de una serie de acciones a través del fondo de inversión, con lo cual ese dinero a salvo a través del fondo de inversión. Y por último, empresas en las que puedan ver su negocio afectado por decisiones políticas después de unas elecciones, en vuestro caso son compañías con gran historia y que además la mayoría de ellas, sus beneficios se obtienen fuera, con lo cual de nuevo impacto, o sea, estáis en este caso, no sé si blindados al 100%, pero en el caso de Cobas Asset Management, y me atrevería a decir por extensión a las gestoras independientes de corte valor o de corte largo plazo, inversión sensata, en este caso no tendríamos por qué preocuparnos de lo que pueda suceder. Nosotros desde luego que no lo hacemos. Al final, en estas semanas no se está, o sea, yo dentro de la oficina y con el equipo no estamos comentando qué puede pasar si sale este gobierno, si sale este otro. Al final es algo que, bueno, no depende de nosotros, no tenemos ni idea de lo que va a salir, obviamente, como nadie lo sabe, y seguimos haciendo nuestro trabajo de la misma manera. Y bueno, y ahora particularmente, pues a la circunstancia de que tenemos una cartera que, pues incluso si hubiera que hacer suponte que hay un resultado totalmente inesperadísimo y muy extremo en las elecciones que nadie espera, pero bueno, imagínate que se da y nos obliga a hacer a lo mejor alguna corrección en algún modelo, oye, revisar algún punto de algún modelo. A día de hoy manejamos unos potenciales tan inmensos dentro de los fondos, el diferencial de precio versus valor objetivo, que tampoco ni siquiera en ese escenario sería no sé cómo decirte, algo que cambiase la historia o la situación de los fondos. Bueno, podría tener cierto impacto, pero siempre yo creo que muy reducido. O sea, que estáis... yo ya paso de las elecciones, yo me quedo con esto del diferencial. Estáis, lo veis bien, ahora tal y como está. A ver, nosotros... ¿Por qué este diferencial? Bueno, ¿Crees que...? Yo creo que el diferencial va subiendo porque nuestro equipo de análisis, al final, su trabajo se centra exclusivamente en alcanzar el máximo precio objetivo posible. Luego el mercado te lo reconocerá, que de nuevo no depende de ti, tardará más o tardará menos. La realidad está tardando, ¿para qué nos vamos a engañar? La rentabilidad está costando que venga. Pero bueno, ya son 6 años y pico que llevamos de andadura. Para mí aquí hay una cosa que tiene mucho valor, que es que la cartera, como sabéis, que la conocéis, ha rotado muy poquito. Es decir, llevamos siendo accionistas durante 6 años y pico de la mayoría de las compañías en ambas carteras. Con lo cual, hoy tenemos
una certeza muy alta, no voy a decir certeza porque aquí no hay certezas, pero bueno, una convicción, un grado de conocimiento, una profundidad en el conocimiento de las tesis muy grande. Al final date cuenta que son 6 años y pico dentro de las compañías, hablando con ellos, estudiándolas, actualizando los modelos. Entonces, tenemos un precio objetivo que a día de hoy están máximos en la cartera internacional y también en la ibérica, que yo creo que está muy bien apuntalado por esto último que acabo de comentar, porque es un precio objetivo después de 6 años y pico de trabajo, con lo cual hay muchas horas detrás para llegar a ese precio objetivo, y que además, dado que nosotros, al fin y al cabo, somos los primeros accionistas de nuestros fondos, es un precio objetivo prudente, porque es absurdo hacerte trampas al solitario para publicar los precios objetivo más elevados del mundo y que no los planteamos en los mejores escenarios normalizados, incluso en algunos casos con mucho margen de seguridad, por ejemplo con el petróleo, que estamos valorando las productoras de petróleo en un entorno de $60 el barril. El barril está en 70 y tantos ahora mismo, 73, 74, y los grandes bancos de inversión lo que te dicen es que va a estar en entornos altos durante un tiempo. Y bueno, nos cubrimos porque no sabemos lo que va a hacer realmente. Por mucho que te digan los bancos de inversión o demás, es muy difícil de saber. Entonces, cuando no controlas una variable, lo mejor es cubrirte lo máximo posible ante ese descontrol que tienes. Claro. Yo quería señalar algo que se ha comentado aquí y ya hemos comentado en otros programas, pero es que es muy, muy interesante. Aquellos clientes, yo creo que el peligro de la incertidumbre política es que provoque conductas precipitadas por parte de los ahorradores e inversores. El caso de los fondos de inversión es tremendamente interesante porque hay que insistir en que el dinero del fondo no está en la entidad, en el banco, por ejemplo, o en la gestora, ¿no? Pongamos que un cliente, un oyente, ha contratado en uno de los bancos grandes un fondo vuestro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que vendan Cobas o cualquiera de las gestoras que participan en el programa. Y ante rumores decide vender ese fondo. El peligro pasa en el momento en que el dinero del fondo entra en el banco. Ese es el momento, porque si mañana hacen el corralito, ese dinero se queda en el banco. Y ese dinero ya empiezas con la regla de los 100.000 euros asegurados por DNI. Pero en el fondo no estaba. Estaría en el banco custodio, en algún lado. Pero no estaba en el banco, que es susceptible de ser intervenido y por el cual ha venido el riesgo y la inquietud al partícipe. Entonces, por favor, que no lo toquen, que entiendan que esos activos están fuera del balance bancario, que es importantísimo y se hace como medida de seguridad precisamente para eso, para prevenir estafas y ese tipo de cuestiones. Así que, por Dios, que no se precipiten y no apiten el botón rojo si algún día su banco tiene rumores de que vaya a quebrar. Ese dinero está mejor, como ha dicho Domingo, mejor en el fondo que en ningún otro lado. Claro, hasta que se resuelva la situación. Y una vez que se hace, muchas veces el negocio pasa a otra entidad que lo asume. Exacto. Es que ese es el tema. Usted seguirá invertido, a lo mejor la gestora pasa de ser a otra distinta, o el banco custodio, pero hay un trasvase de fondos y su dinero sigue en la bolsa donde tiene que estar rentando y sin ningún peligro. Bueno, y con un añadido a este mensaje que das. Eso para aquellos que nos estén escuchando, por ejemplo, nos estén viendo, que sean ya partícipes de fondos como pueda ser Cobas. Para el que no lo sea y se lo esté pensando, no les vamos a decir que vaya a pasar nada de esto mañana, pero oye, una razón más, un motivo más para que den ese pasito y dejen de pensárselo y actúen y digan, bueno, por lo menos, mira, ya una razón más, ahí está más a salvo mi dinero que en el banco. A ver, si se rompe, yo he dicho antes, el peor escenario realista, a ver, puede pasar cualquier cosa, mañana puede haber una invasión de extraterrestres o de zombies, pero digo, escenario así más o menos realista es ruptura de la eurozona. Eso a mí no me parece ni mucho menos impensable, como decía antes. Y que cada país vuelva a su moneda. En ese escenario que decía antes, mucho mejor el dinero en tu fondo, es que vamos a ver, si tu dinero está en un depósito, el día 31 de un mes está en euros y el día 1 del mes siguiente está en la nueva peseta. Y entonces tú dices, pues no me fío mucho de esa nueva peseta. Yo tampoco me fiaría nada. Me fío mucho más de nuestro euro con todas las cosas malas que tiene el BCE y los políticos europeos. Pero si fuera alemán, probablemente preferiría el marco. Siendo español, prefiero el euro. Entonces, en el depósito, el día 31 está en euros, el día 1 está en nuevas pesetas. En el fondo de inversión, el día 31 está en empresas y el día 1 está en las mismas empresas. Entonces, es en ese escenario que sería el peor, que yo creo que no va a ocurrir.
Ya he dicho antes que le doy un 10, 15, 20% de posibilidades. Sigue siendo o sea, el porcentaje a que no ocurra es muchísimo mayor, pero no es lo que digo es que no es un escenario para mí inimaginable. Pues y en ese escenario mucho mejor tu dinero en acciones de empresas que en el depósito, porque como dice Luigi, ahí es donde te llevas la sorpresa, ahí es donde el político sí que alcanza. Claro. Es que ahí hay un sesgo enorme en la gente porque o sea, generalmente, porque siempre tengo yo de esto hablarlo en tu vida personal con amigos, familiares y demás, la gente siempre tiende a pensar que su dinero, que lo más conservador es tener el dinero en la cuenta bancaria. Claro, ahí lo que hay que pensar es que realmente tu dinero depende de la salud, el bienestar y el futuro de ese banco. Cuando tu dinero está invertido en una cartera diversificada, no depende solo de lo que pase en ese ejemplo con este banco. Como decía Domingo, al final eres dueño de un montón de activos súper diversificados y que eso quiebre. Yo recuerdo cuando los peores momentos de Cobas en 2020, cuando los liquidativos habían caído muchísimo, a mí me llegaban a preguntar si había riesgo de quiebra del fondo, que quebrara el fondo. Y claro, la explicación es, mire, usted para que quiebre el fondo, si el fondo tiene 55 compañías en cartera, tendrían que quebrar las 55 compañías. Son 55 compañías muy diversificadas, de sectores diferentes, países y economías totalmente distintas. Entonces, si llega a darse y quiebran las 55... Han llegado los zombies. Probablemente la situación sea Estaremos tan extrema, pues yo que sé, que hay una guerra nuclear mundial, se me viene a la cabeza los zombies, cualquier los absurdez. extraterrestres han llegado. No absurdez, perdón, porque estamos viendo en Europa muy cerca de nosotros que está pasando en algún país. Pero si llega a darse eso, mi respuesta siempre va, yo creo que si eso pasa, probablemente la situación sea tan grave que lo último que te preocupe sea tu fondo de inversión. Tendrás una serie de problemas vitales. Probablemente en la misma puerta de casa. Claro, sí. Exacto. Bueno, José, pues muchas gracias, de verdad, por el tema que nos has traído. No nos da tiempo a más en esta entrevista, pero yo creo que han salido asuntos muy interesantes, muy, desde luego, que seguramente aparezcan en las mesas de debate de muchas familias en estos días y bueno, pues creo que les hemos podido dar argumentos de sobra para poder abordar estas conversaciones con muchas garantías. Y repito, si se lo estaban pensando, no se lo piensen más. Háganse partícipes de un fondo de inversión y luego ya a partir de ahí ya van viendo cuál les gusta más, cuál les gusta menos y pues ya verán como si lo hacen en Cobas o en otra de las gestoras que nos visitan van a estar más que cómodos. José, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer como siempre. El placer es nuestro. Nosotros nos vamos a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues quedan 13 minutos de programa en los que vamos a abordar, si os parece, tertulia casi de urgencia, de nuevo con nuestro querido heredero de Marqués de Riscal aquí encima de la mesa, esperando a que lo descorchemos después del programa. Pero bueno, insisto, a priori parecía un programa un poco fuera de lo que es la órbita habitual de Tu dinero nunca duerme, en la que hablamos de tesis de compañías, en el que siempre insistimos en que el análisis de los gestores, de las gestoras que nos acompañan, viene muy alejado de la realidad política o del día a día macroeconómico de un país, pero yo creo que han salido temas muy interesantes y no en vano, temas que preocupan al otro lado, ¿no? Mira, voy a aportar una enseñanza, un secreto, vamos a decir, ya va a dejar de serlo porque lo voy a contar aquí, que me contó nuestro querido Marcos Álvarez de Adarve, el Trantran, Mr. Trantran. Sí, el del arrendajo. Efectivamente, es un amigo del programa y personal. Yo le comentaba a Marcos, digo, oye Marcos, ante la incertidumbre del cambio de gobierno o lo que pueda pasar en la Unión Europea, pues gente se acerca a Value School diciendo sí, hay forma de abrir cuentas en bancos de la eurozona y llevarse allí parte del dinero, por si acaso, yo qué sé, hay que dejar el país o... En fin, nos ponemos muy exagerados, pero el dinero es miedoso y muchas veces lo es con razón, legítimamente. Y con esa serenidad y confianza que le da el saber de lo que habla, Marcos me dice, Berreka, que es Berkshire Hathaway, ¿no? Y yo digo, y eso dice, si tú tienes acciones de una compañía como estas, que eso va a largo plazo, va a ir bien, vas a ganar ese dinero, son líquidas en cualquier parte del mundo. No te hace falta tener una cuenta ni en Luxemburgo
Y en Inglaterra, para el día en que tengas que llevarte tu dinero o una parte de capital con la cual empezar a otro destino distinto al de tu país. Tú te vas tranquilamente, cuando estés establecido, abres una cuenta de broker en cualquier lado y liquidas esas cuentas, esas acciones, o te las traspasas. Ahí tienes tu dinero. No te ha hecho falta abrirte cuenta con ningún banco, ni líos de papeles, ni nada por el estilo. Digo, pues mira, más de uno agradecerá un consejo similar. ¿Cuántas veces para este tipo de cosas aparece BRK, eh? Bueno, porque a él le gusta mucho. Él siempre dice que es el mejor fondo de Bueno, pero a él inversión, le gusta ¿no? mucho. Está gestionado por Munger y por Buffett, 0 comisión de gestión, tienes todo, Apple, todo variadísimo. Fondo índice más barato del mundo. Claro. En fin, que, bueno, quien dice Apple, digo, BRK puede decir Markel, Lilly, yo qué sé, Walmart, Microsoft, cualquier pedazo de acción que sea rentable. O un fondo índice. O un fondo índice. Tú te lo llevas y ya está. Ese es tu colchón, tu tarjeta de fuga, ¿no? Del país, es que hiciera falta. Sí, pero le dice Marcos Álvarez, estaba recordando yo hace poco en algunos de los programas que hemos tenido aquí con Pablo Martínez Bernal, que también es una de las posiciones que al menos tenían, yo no sé si ahora mismo justo la siguen teniendo, muchos fondos en los llevan. fondos de Amiral Gestión. Sí. Otros gestores de los que han venido de aquí también nos han mencionado la acción de Berkshire Hathaway como una de las predilectas dentro de la cartera. No me acuerdo quién nos dijo, no fue el propio Marcos Álvarez, ¿no? Que BRK ya de por sí casi actúa como un ETF de todas las compañías que tienen dentro de gestión. Lo es. Es que yo he dicho que es el fondo índice más barato. Bueno, no es un fondo índice, puede ser, porque tienen las compañías, seleccionan, pero para algunas cosas tienen lo mejor de un fondo índice, esa diversificación, todos los sectores, compañías están en todo el mundo, y encima lo peor del fondo índice, que es que cuando compras un fondo índice te llevas lo bueno y lo malo, pues en teoría en BRK, por lo menos lo muy malo yo creo que tienes una cierta seguridad de que no lo van a tener, porque no lo tienen. Buffett y Munger, y no, ya no solo ellos, todos los analistas que están ahí se preocupan de que el fondo tenga cosas interesantes, con lo cual, efectivamente, a mí me parece una posición muy, muy sensata. Pero vamos, que no le veo mucha diferencia, por eso decía lo de tener un fondo índice o tener un fondo de inversión en cualquier país occidental más o menos normal es equivalente. Yo creo que es muy difícil. A ver, mira, yo estaba mirando la tabla esta que nos has puesto hoy en la documentación con lo que han hecho el IBEX en las semanas, días y meses anterior y posterior a las últimas elecciones. Tenía aquí marcado, por ejemplo, en 2016, que probablemente eran las elecciones en las que había más incertidumbre, porque ahí sí que hubo riesgo. En las elecciones de 2015, de diciembre de 2015 y luego las del verano de 2016, de que hubiese el famoso sorpaso Podemos-PSOE, incluso que Podemos llegase a ser fuerza de gobierno como primera fuerza, con Pablo Iglesias de presidente de gobierno. Eso, no estuvimos tan lejos de esa situación. Pues bien, en la semana previa a las elecciones de 2016, el IBEX cayó un 7% casi, y en la posterior subió casi un 4%, un poco menos, 3,6%. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Bueno, para empezar, no tengo ni idea, yo no recuerdo aquel verano de si hubo, digamos, tensión en el resto de los mercados, pero vamos a asociar todo este movimiento, que efectivamente es llamativo, un 7% de caída en una semana y un 4% en la siguiente, y dices que tuviesen algo que ver las elecciones. Pues, bueno, que había cierta incertidumbre, sí. Que en un momento dado algunos inversores pudieron tener miedo, sí. Que una victoria de Podemos habría afectado a las empresas del IBEX, claro que les habría afectado. A ver, probablemente habría sido un gobierno con una regulación y una legislación todavía más antiempresarial que el actual, un gobierno comandado por Podemos. ¿Cuál fue el efecto acumulado de los inversores? Pues fíjate, si cayó un 7% la semana previa y subió un 3,6% en la posterior, pues puedes decir, pues alrededor de un 10% es lo que los inversores estimaban que sí podía llegar a afectar, porque el 7% que perdía cuando pensaban que iba a ganar o que tenía esas posibilidades, y el 4% que subió una vez que vieron que no. Incluso en esa situación que sería tremendamente negativa para la economía española. ¿Por qué digo esto? El viernes anterior a las elecciones cayó un 12,35 el IBEX, ¿eh? Sí, entonces, pero incluso en ese caso, incluso una victoria de Podemos,
ponía antes el ejemplo de Venezuela. Yo creo que España está lejísimos de esa situación, de verdad lo digo. Incluso, yo decía antes, ruptura de la eurozona. España no caería en un proceso a la venezolana, ni siquiera en caso de ruptura de la zona euro. Yo creo que nos pareceríamos más al caso griego, por ejemplo, que no es bueno. O sea, alguien diga, es que el caso griego es muy malo, sí, hombre, pero no es Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que...? Y eso no se produce de un día para otro. Es decir, incluso el peor escenario que mucha gente anticipa, que yo creo afortunadamente ya nos hemos ido alejando de él, incluso ese escenario no se da de un día para otro. Tú puedes tomar medidas. El otro día comentábamos también, no sé ya en qué programa, sobre los inversores sudamericanos que están viniendo a Madrid a comprar activos inmobiliarios, sobre todo con la Golden Visa. Claro, porque no se fían de sus gobiernos. Tú fíjate los gobiernos enloquecidos que hay en Sudamérica. Esos inversores no están contentos, su situación se ha visto perjudicada, su patrimonio está más en peligro, pero están saliendo de sus países, comprando en otros y poniendo a salvo su patrimonio más o menos, sin que digas, no, es que te gana Petro en Colombia y el día siguiente te nacionaliza todos tus activos. No, ni siquiera gente de esta calaña puede hacer eso tan fácilmente. Movimientos a lo Pol Pot ya no tenemos a la vista. Pero... Y yo no creo que vaya a ocurrir algo así en España, la parte de la que al final tenemos a Calviño de vicepresidenta, que yo me meto mucho con ella, pero que no es Pol Pot. No, desde luego que no. Quiero decir que a pero veces, fíjate, has puesto un ejemplo... Por ir al ejemplo más extremo, parece que eso es posible y yo lo veo muy lejano. Pero bueno, aparte de que las barbaridades que hizo Pol Pot, nada más llegar al poder fue increíble, ¿no? Fue sacar a la gente en caravana de las ciudades, llevarlas al campo... Personas, ¿no? La monstruosidad es otra liga. Sí, fue terrible. En cualquiera de los casos, si has puesto un ejemplo, que voy a hacerte abogado del diablo, ponías el ejemplo de los empresarios y las fortunas hispanoamericanas que se vienen a España, a otros países de Europa o Estados Unidos para tratar de poner a salvo su patrimonio. Es que se está dando el caso, y tú igual que yo, porque hablas con empresarios igual que hablo yo, sabes que hay cierto tejido empresarial, sobre todo de pequeños y medianos empresarios que ya tienen amasado cierto patrimonio y cierta fortuna, que están tomando posiciones inmobiliarias precisamente en países como Andorra, en países como Portugal, para tratar de escapar, no sé si primero del fisco y luego de posibles consecuencias o directamente de posibles consecuencias. Esto yo creo que no es comparable a lo venezolano o a lo hispanoamericano que busca la Golden Visa, a los mexicanos, que son muchos los que se están viniendo a España, pero sí te habla de cierta tendencia, ¿no? No, bueno, que haya miedo, o sea, que hay miedo y que los gobiernos españoles de los últimos 25 años han sido muy poco amigables con los grandes patrimonios, con las empresas, con las personas que han ido construyendo una pequeña cartera de... ya no solo de inversiones, un patrimonio, ¿no? Como decía, pues sí, eso es así. Que este gobierno de los últimos 4 años ha sido especialmente lesivo y ha tenido una actitud especialmente combativa contra esas familias, contra esas personas, pues sí, también. Pero, bueno, de ahí a pensar que existe un peligro, pues los que hemos planteado aquí, que no, ahí no, pues simplemente España no es... Si tú me dices, ¿es lógico que alguien con un patrimonio elevado piense en invertir fuera de España? Te diría, sí, España no es un país que se haya caracterizado ni por su dinamismo económico, crecimiento, ni por su protección de la propiedad privada. Entonces sí es lógico... Pero ¿es lógico que alguien así tenga miedo de que su patrimonio se pueda evaporar de un día para otro, que se lo puedan confiscar? Te diría, no, que me parece que es un escenario completamente alejado de la realidad. Bueno, Domingo, refiramos a los oyentes al informe de la sociedad de propietarios, hacia una sociedad de propietarios. Sí, es señor, que vienes de hacer un podcast. Vamos a con poner Nuria, en el Twitter, ¿eh? Me parece, lo has comentado en un podcast. También hicimos un acto en Value School, que está en el canal de YouTube de Value School, y es un trabajo de 60 páginas donde hablamos de esto. La necesidad imperiosa es una reforma, es una transición urgente, ineludible, va a tener que pasar de algún modo, en que empiece a abundar la propiedad entre los españoles, de activos reales, además de inmuebles. Porque es lo que nos va a proteger, y ahí Domingo da unos razonamientos, una justificación, argumentación, incluso hasta filosófica, de por qué eso es la forma más adecuada de vida
si uno quiere vivir en sus propios términos, en lugar del capricho al albur de lo que diga un político. No en vano, Bastos, cuando le dieron el premio Juan de Mariana, dijo, si a mí me dieran el poder, lo único que diría es respeto a la propiedad privada. Qué mejor manera de acabar el programa. Está gratuito en la web del Juan de Mariana y en la de Value School, el informe en PDF. Pues ahí queda esa recomendación. Domingo, muchas gracias por una semana más aquí, Luigi. Ese vino, que no se te olvide. No, la copa. A ver, Marta Galindo en dicho, al final producción, del programa lo tomamos. tráete el Propiedad, sacacorchos y las copas, que también para... contrato y la palabra Cumplimiento dada. de compromisos. Eso es. También para Marta en producción, también para Luisete, el técnico, y para todos nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión. Veniros que nos tomamos una copa de vino ahora con Marqués de Riscal. Y a todos ustedes, señores oyentes, disfruten de Marqués de Riscal, sean muy felices y hasta la semana que viene con asuntos de su interés.